Buenos días, pueblo colombiano. La última locución presidencial fue una locución atípica, una alocución donde el jefe del Estado colombiano denuncia delitos de persecución a la oposición y violación a los derechos humanos y políticos de los contradictores al gobierno del expresidente Iván Duque. Desclasificando un documento reservado, le informó al país que 11 millones de dólares pertenecientes al narcotráfico fueron destinados para adquirir un software de interceptación a las comunicaciones de los contradictores, el software israelí conocido como Pegasus. Es una grave denuncia que provocó que la ONU le solicite al Estado colombiano investigar y encontrar la verdad, porque se trata de una grave violación a los derechos humanos del pueblo colombiano y de los derechos políticos de aquel contradictor. Gustavo Petro aquel día presentó una actitud serena, tranquila, relajada. Su posición frente al atril fue una posición relajada, con el pie cruzado en la parte inferior. Un presidente tranquilo. Y ese fue la principal crítica de la oposición. Frente a unos hechos tan delicados para nuestro país, criticaron al presidente por su tranquilidad. Y este es el motivo por el cual hoy hago este video. ¿Por qué la tranquilidad del presidente Gustavo Petro? Es un político diferente, es un político que le sirve al pueblo colombiano y sabe que no le debe nada al Estado colombiano. En estos momentos la justicia colombiana no lo persigue por ningún delito. Tiene la tranquilidad de que su gestión política no está enmarcada en la ilegalidad. Tiene la tranquilidad de saber que conduce a las fuerzas militares y la policía en el respeto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la Constitución Nacional. Es un hombre que cada día que pasa se gana la admiración y el respeto del pueblo colombiano. Eso genera tranquilidad, eso le llena de orgullo al presidente saber que así lo persigan, que así le intercepten sus comunicaciones, no encontrarán delito alguno, ni siquiera palabras soeces en su lenguaje. Recordemos, colombianos, que Gustavo Petro ha sido quizá el político más perseguido por sus contradictores políticos. Les recuerdo que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ese criminal llevó a la destrucción del DAS por llevar a la institución a delinquir. Recordemos que hubo interceptaciones ilegales de las cuales fue víctima Gustavo Petro. Y como resultado de las investigaciones de ese caso, se determinó primero la destrucción del DAS. Se ordenó que dentro de la estructura del Estado colombiano se segregue al DAS. Y posteriormente se indemnice a aquel senador Gustavo Petro por violar sus derechos políticos y sus derechos humanos. En las interceptaciones adelantadas por el DAS contra Gustavo Petro no encontraron absolutamente nada. No hay delitos, no hay palabras soeces, no hay incremento injustificado de su patrimonio. Y yo recuerdo en aquel entonces que la Central de Contrainteligencia Militar del Ejército tenía una carpeta con una misión de persecución de todas las actividades de Gustavo Petro. Se hacían cuadros de contactos para saber quiénes eran las personas con las que Petro se relacionaba como senador, para saber hacia dónde se dirigía Gustavo Petro, para saber las actividades. Fue esculcado por la contrainteligencia del ejército en todos los ámbitos y sin embargo no encontraron nada. También, durante el gobierno de Iván Duque, Gustavo Petro fue objeto de la persecución y de la interceptación de sus comunicaciones. Y hoy estamos siendo informados que el software Pegasus
fue destinado para perseguir la campaña de Gustavo Petro. Se tiene que investigar hasta qué punto llegó la policía bajo el gobierno de Iván Duque a violar los derechos políticos de Gustavo Petro y hasta qué punto esa información fue instrumentalizada y utilizada por el medio de propaganda Semana. Si me preguntan por qué el presidente Petro presenta esa actitud relajada, es simplemente porque sabe que está actuando correcto, que está trabajando por los intereses del pueblo, que la historia, cuando pase el tiempo, lo recordará como uno de los mejores mandatarios del pueblo colombiano. En mi caso, yo que conocí durante mi trayectoria militar el desempeño de los comandantes de las fuerzas militares, hoy puedo decir que Gustavo Petro, un exguerrillero del M-19, se consolida como el mejor comandante en jefe de las fuerzas militares. Hay muchos motivos para llegar a ese punto, pero el más importante es que durante los 25 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, las fuerzas militares y de policía han actuado en legalidad. Ningún inocente ha muerto para justificar una política de seguridad. Al contrario, la política de seguridad humana del presidente Gustavo Petro pone a las instituciones al servicio del pueblo colombiano. Presidente Petro, gracias. Siga actuando de esa manera y siga con esa tranquilidad que lo caracteriza. El pueblo colombiano, con cada uno de sus discursos, aprende. Y muchas veces en sus discursos usted cita a Vasconcelos, cita a Cervantes y deja en evidencia la ignorancia de una oposición que sale a criticarlo. Presidente, muchas gracias por su trabajo, por su país.